Bueno, buenos días. Soy Alicia Pérez, responsable de contenido académico del Sevier. Lo primero, bienvenidos a la conferencia de hoy y muchas gracias por su asistencia. En realidad, estos encuentros que organiza el Sevier pretenden promover la difusión del conocimiento científico en el área de enfermería y hoy vamos a tratar un tema de gran impacto, como es el impulso de los diagnósticos de enfermeros en la era post-COVID que estamos viviendo. Espero simplemente decirles desde el Sevier que esperamos que las ponencias de los destacados expertos que hoy participan despierten su interés y que participen en el foro. El foro debate va a estar abierto en el chat para que puedan participar. Y doy pie a la coordinadora y a la persona que va a dirigir el grupo, Carme Espinosa, como representante de NANDA Internacional. Carme, gracias. Buenos días en Latinoamérica, desde Andorra, desde España, y muchas gracias al Sevier por organizar esta sesión científica. En primer lugar, me gustaría hacerles una pequeña, muy breve introducción sobre la nueva edición del libro de la 12ª edición del libro de diagnósticos enfermeros NANDA, definiciones y clasificación, porque me parece que es interesante que ustedes conozcan cuáles son estas novedades, ya que esta edición aparte de las novedades habituales que presentan los nuevos diagnósticos y los diagnósticos revisados, pues me parece que vale la pena hacer alguna incidencia en toda una serie de novedades que también presenta esta edición. Respecto a los diagnósticos, solamente comentarles que se han revisado 67 diagnósticos que presentan cambios tanto en la etiqueta como en la definición, como los indicadores diagnósticos, y que esta edición presenta también 46 nuevos diagnósticos que han sido aprobados con un nivel de evidencia de 2.1 superior. También comentarles que en cuanto a los diagnósticos retirados, saben que en cada edición se retiran algunos de estos diagnósticos y que proveniente de la edición anterior había 92 diagnósticos que debían ser retirados, y de estos 52 diagnósticos fueron revisados de manera satisfactoria. Los 40 diagnósticos restantes que no han sido revisados y deberían ser retirados no van a ser retirados en esta edición, sino que se va a esperar a la edición siguiente. De los 52 diagnósticos revisados, 23 van a ser retirados basándose en la evidencia encontrada, en la evidencia presentada, y que apoya el retiro de estos 23 diagnósticos. También comentarles el trabajo que se ha realizado en la estandarización de los términos indicadores de los diagnósticos, que es un trabajo que facilita enormemente la traducción de la obra original de diagnósticos, y que la finalidad de estos cambios es conseguir mejoras en la traducción, mejoras en la consistencia terminológica y también facilitar la codificación de los indicadores, y que también se han realizado algunos cambios menores en los términos indicadores, así como el trabajo para completar todos los términos relacionados con los problemas asociados y la población de riesgo. Esto en cuanto a los cambios que se presentan relacionados con la clasificación y la taxonomía diagnóstica, pero me parece interesante también comentarles algunos cambios que son importantes y que aparecen en las otras partes del libro de diagnóstico y que no siempre son igualmente conocidos. Me parece importante comentarles la parte 2 del libro, donde se presentan las líneas, las prioridades de investigación para la organización NANDA Internacional, y que presentan estas prioridades de investigación en cuanto al futuro desarrollo de la clasificación diagnóstica. Asimismo, se presenta como novedad importantísima la revisión de los criterios de nivel de evidencia. Ustedes van a encontrar en esta obra que a partir de la próxima edición de los diagnósticos NANDA, los criterios de nivel de evidencia se han revisado completamente,
y esto supone un avance importantísimo para nuestra clasificación de diagnósticos, ya que no va a haber ninguna otra clasificación de diagnósticos en el área de la salud que presente unos criterios de nivel de evidencia tan, tan potentes o tan bien estructurados como la taxonomía NANDA. Por último, también comentarles que en la parte 3 del libro, que se dedica al uso de los diagnósticos enfermeros, aparte de los capítulos habituales, también se ha incluido una breve descripción del modelo tripartito de Kamitsuru, lo cual me parece muy interesante, ya que justifica de una manera muy importante la utilización del diagnóstico enfermero, así como un capítulo dedicado al estado de la cuestión de la implementación de los diagnósticos enfermeros en diferentes partes del mundo a nivel internacional, y también especial mención a un capítulo específico sobre la valoración enfermera. Saben que la valoración es un aspecto fundamental en el proceso de atención de enfermería y les pareció a los editores de NANDA que era especialmente importante dedicar todo un capítulo a este aspecto del proceso de atención de enfermería. Una vez señalados estos aspectos que son los que nos parecía más importante resaltar en esta nueva edición del libro de diagnósticos, yo no quiero extenderme más y pasaría directamente ya a presentarles a nuestros ponentes para la sesión científica del día de hoy. Y me gustaría comenzar presentándoles a la doctora María Hortensia Castañeda Hidalgo. Buenas tardes, doctora Castañeda. Ella es docente en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México, licenciada en enfermería y con maestría en educación superior y en ciencias de la enfermería. Es doctorada en enfermería también y con postdoctorado en líderes en salud pública y postdoctorado en líderes en salud internacional. Profesora también a tiempo completo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y traductora desde la edición de 2015 para Hispanoamérica del libro de diagnósticos enfermeros de NANDA Internacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, pertenece al Comité de Desarrollo de Diagnósticos de NANDA Internacional y posee diferentes reconocimientos y premios a la excelencia en investigación, como Inspiring Teaching, y a la asociación, pertenece también a la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería y el Sevier España. La doctora Hortensia Castañeda nos presenta la ponencia sobre la importancia de los lenguajes estandarizados basados en evidencia para mejorar la visibilidad y medir el impacto de la enfermería en la atención al paciente. Cuando quieras, doctora Hortensia Castañeda. Adelante. Muchas gracias, Carmen. Hola a todos y un placer estar aquí y también saludar a todos mis colegas que están acá. Me da mucho gusto saludarlos y estoy muy feliz además por el lanzamiento del libro, de esta nueva edición, que si bien es un trabajo arduo, finalmente trae muchos beneficios no solamente a los que lo trabajamos, sino a los que lo usan particularmente. Para poder hablar de la importancia de los lenguajes de enfermería, yo primero quiero decir que la importancia de los lenguajes estandarizados es que en realidad van a favorecer el desarrollo y fortalecimiento de enfermería como ciencia. En México particularmente hemos bregado mucho para que la enfermería fuera reconocida como una profesión. No es hasta el gobierno del presidente Fox cuando es reconocida como una profesión, pero ahora tenemos que mantenernos como profesión haciendo trabajo científico. Por lo tanto, considero que la utilización del proceso enfermero, así como el uso de los lenguajes estandarizados, sí que tienen el objetivo de mejorar la calidad en la prestación de los cuidados de enfermería. Estos elementos, proceso y lenguaje, van a estar íntimamente relacionados con un modelo conceptual y además con una orientación filosófica que guíe la aplicación de los cuidados.
El proceso de atención de enfermería como aplicación práctica de la ciencia a la actividad cuidadora, porque la ciencia la llevamos a la actividad de cuidar, que es el elemento fundamental, el núcleo, the core de enfermería es el cuidado. Y como recordamos, el cuidado de enfermería debe ser un cuidado intencionado. Entonces, en la aplicación del proceso de atención de enfermería nos va a proporcionar este aspecto sistemático que nos va a permitir trabajar con seguridad. Además, la normalización de los lenguajes estandarizados van a facilitar la comparación de resultados de salud que nos propiciará además la construcción de estándares de calidad asistencial y también hacerlo posible para desarrollar una investigación netamente enfermera. Hubo un tiempo en que enfermería solamente hacía investigación recolectando datos para los médicos y esto ha cambiado drásticamente. Hoy en día los enfermeros hacemos trabajo de investigación propia. Queremos crecer el propio cuerpo de conocimientos de enfermería y esto se propicia en la academia, pero mucho también en la práctica. Entonces, las clasificaciones de los lenguajes estandarizados también nos han ayudado a construir el saber hacer de enfermería desde hace más de 3 décadas, pero aún continúan existiendo pues tensiones en cuanto a sus aplicaciones en los diferentes escenarios del cuidado y también tenemos disyuntivas en cuanto a dónde se pueden utilizar, cuál es la legislación de cada país, cómo podemos tener práctica independiente y no ir más allá de lo que está permitido según la legislación de nuestro país. También hay diferentes propuestas taxonómicas, yo lo sé, y estas propuestas se van a enfrentar a desafíos en la toma de decisiones clínicas frente a los pacientes con problemas de salud relacionados a sus propias condiciones. Recordamos que los lenguajes estandarizados no solamente deben de mencionar un diagnóstico o una intervención o un objetivo o resultado esperado, sino que para que esta taxonomía sea una taxonomía completa, esperamos que tenga además un concepto, una definición, factores relacionados. Por lo tanto, sostenemos enfáticamente que la taxonomía de NANDA Internacional es la taxonomía más completa en cuanto a diagnósticos enfermeros y por lo tanto tenemos que seguirla utilizando y promoviendo. En enfermería se necesitan estándares para la práctica, para desarrollar diagnósticos que hayan sido aceptados para su estudio, pero que continúen su validación. Y en esa validación se va a requerir de la investigación científica por parte de los profesionales de enfermería, donde la naturaleza de la medida y la forma de validez, pues verdaderamente establezcan la evidencia necesaria de la cual nos acaba de hablar Carmen. Desde la aparición del concepto de diagnóstico enfermero se ha recorrido un largo camino en la validación y hemos visto que se han adoptado diferentes metodologías. Por ejemplo, la primera forma de propuesta metodológica la propusieron Gordon y Sweeney en el 79. Luego vino una propuesta muy interesante cuantitativa que hizo Fehring en el 85. Entonces, la principal característica de estos métodos fueron la validación de contenidos a través de expertos y luego la validación clínica. Aunque en ese tiempo se recomendaba solamente la validación clínica, vemos que la mayoría de las validaciones han sido conducidas por expertos y estos estudios evidencian el interés por validar con diferentes poblaciones en diferentes estados de salud las etiquetas de los diagnósticos enfermeros, así como sus respectivas características definitorias y los factores que se puedan relacionar. Sigue siendo una necesidad la realización de estudios sobre la validación de diagnósticos enfermeros y sí se requieren todavía estudios que demuestren la aplicabilidad y la utilidad práctica de estos diagnósticos enfermeros. Si no van a ser aplicables a la práctica, entonces es muy complicado que puedan seguir existiendo. En general, el lenguaje estandarizado de NANDA y de NOC y de NIC en la realidad iberoamericana se tiene que seguir validando y se tienen que seguir trabajando. Actualmente sabemos que se están consolidando las clasificaciones de los lenguajes enfermeros que se utilizan en los diversos países iberoamericanos, pero también es evidente que los lenguajes de NANDA-I, de NIC y de NOC son los que más se utilizan habitualmente. En la práctica clínica, el desarrollo de los sistemas de registros electrónicos han llevado a una implantación importante de los lenguajes estandarizados.
pero esta situación no es homogénea en los diferentes ámbitos y en los diferentes países. Hay algunos países que en algunas zonas más desarrolladas, más metropolitanas, sí tienen trabajo digital y sistema electrónico, pero no es así a lo largo y de manera uniforme en todo el país. Se requiere la información relacionada de los cuidados enfermeros que conlleve a un pensamiento crítico. De nada me sirve tener el registro electrónico o tener el libro ahí si yo no estoy ejerciendo mi pensamiento crítico, que sea el que guíe realmente la decisión de enfermería en la práctica profesional frente a la respuesta humana que está teniendo un paciente ante determinada situación o ante determinada enfermedad. Esto, evidentemente, utilizar el juicio clínico tendrá la precisión diagnóstica que necesitamos en la práctica clínica y sobre todo en esos datos que hemos obtenido durante la valoración enfermera. De pronto todavía sigo viendo que para la valoración enfermera arriba se pone el diagnóstico médico y necesitamos recolectar datos objetivos y subjetivos en una valoración enfermera que sea general o a profundidad para ir desarrollando la precisión diagnóstica que requerimos en la atención de nuestros pacientes. Recuerden que en enfermería todo se centra en la respuesta humana. Esto además se debe de enseñar desde los programas de pregrado. Sin embargo, también encontramos a lo largo de todo Hispanoamérica, Iberoamérica, que hay diversas universidades que tienen unos currículos bastante que difieren muchísimo en la formación y por lo tanto necesitamos también hacer cohesión de grupo para desarrollar un currículum que lleve lo más actualizado en cuanto a aspectos teóricos y prácticos. Es imprescindible también que estos currículos comunes de las universidades tengan un enfoque enfermero y se desarrollen estos criterios adecuados que permitan establecer el perfil de los profesores que van a impartir las prácticas clínicas, pero que estos profesores tengan las competencias necesarias. Debemos también de manera cotidiana seguir abordando el aprendizaje de los lenguajes y el proceso enfermero, trabajando los conocimientos, las habilidades y actitudes y promoviendo de manera constante y cotidiana el pensamiento crítico en las enfermeras profesionales para mejorar su precisión diagnóstica y luego documentar de manera adecuada, de manera apropiada los cuidados. Si no hay un registro adecuado, se pierde información valiosa y entonces nunca podremos evidenciar cuál es la relevancia histórica del profesional de enfermería. Algo que sí parece estar un poco claro y ya más definido en el horizonte es el progreso de la ciencia enfermera, que va a pasar necesariamente por la investigación y que va a utilizar lenguajes estandarizados de enfermería. Afortunadamente, el número de estudios que utilizan lenguajes estandarizados crece año con año y estas investigaciones que son realizadas abordan nuevas etiquetas diagnósticas, también abordan la utilidad de los resultados esperados, cómo se demuestra con evidencia que las intervenciones independientes fueron las efectivas. También se demuestra la validez y la fiabilidad de estas terminologías, así como la percepción que tienen las enfermeras sobre ellas, sobre los registros que llevan a cabo y sobre la implementación de las mismas. La enfermera debe de ser capaz de percibir la relevancia del uso de un lenguaje estandarizado. Por lo que tenemos que seguir trabajando de manera firme en la mejora y también en el refinamiento de las clasificaciones de los lenguajes enfermeros. La meta del profesional de enfermería es brindar cuidados pertinentes y oportunos a esos individuos y a los colectivos mediante una identificación real de sus respuestas humanas apoyados en el proceso de enfermería para restablecer la independencia y autonomía del paciente y promover su integración biopsicosocial de nuevo a su ámbito cotidiano. La evaluación de los cuidados va a requerir también mecanismos externos e internos en la organización de los servicios de salud en una lógica de un aprendizaje continuo y un diálogo permanente con los sujetos de cuidado. Tenemos que dialogar con nuestros pacientes. Tenemos que hacer una evaluación además constante de la esencia del cuidado, ya que esto es un proceso sistemático que nos va a permitir identificar los problemas que tenemos cuando brindamos cuidado para establecer decisiones que tengan evidencia y que busquen los niveles óptimos de calidad. Evaluar, ya sabemos que es juzgar, apreciar e identificar hasta qué punto se han alcanzado los resultados esperados y determinar si esas intervenciones independientes que nosotros decidimos tuvieron impacto.
La evaluación es una actividad que debe de ser organizada y también intencionada. No tenemos que verla como alguien que me está espiando. Es muy bueno que se evalúe el trabajo de todos, sobre todo el trabajo profesional de enfermería. Por ello debe de ser tarea de todos y cada uno de los profesionales de enfermería seguir contribuyendo al desarrollo y perfeccionamiento de los lenguajes estandarizados porque queremos progresar como profesión y queremos nutrir la ciencia de enfermería y con ello contribuir a hacer visible la labor cotidiana, profesional e insustituible de las enfermeras. También con ello podemos establecer estrategias que permitan evaluar la calidad del cuidado que estamos brindando. ¿Hasta dónde llegamos con el trato digno que le dimos al paciente? ¿Cuáles son las características del cuidado humanizado que recibieron los pacientes que estuvieron a mi cargo? Y también garantizar la seguridad del paciente. Por lo tanto, es importante resaltar que el cuidado de enfermería con calidad incluye el establecimiento de la empatía, el respeto a la dignidad humana en los distintos contextos culturales en los que nos estemos nosotros desempeñando. También incluye una dimensión científica y tecnológica que comprende la prestación del cuidado pertinente, tomando en consideración los avances científicos, técnicos y disciplinares. Hay una dimensión perceptiva que incluye la capacidad de comprender las respuestas humanas del paciente y las normas para atenderlas. A la evaluación de esto permitirá analizar los resultados alcanzados una vez que hemos implementado el cuidado enfermero a través de nuestra herramienta metodológica, que es proceso de enfermería. Para poderlo implementar necesitamos el uso de lenguajes estandarizados. Por lo tanto, se sigue recomendando evaluar el proceso del cuidado, pero desde un enfoque sistémico que incluya la valoración de la actuación técnica, cómo me desempeñé, cómo hice yo mi trabajo, también de la valoración de los conocimientos y juicios que me llevaron a realizar las acciones de cuidado que yo emprendí a través de las intervenciones de enfermería con fundamento científico y además cuál fue la destreza que tuve para ejecutar dichas acciones. La valoración de la relación interpersonal que se dio como dimensión vital para lograr los objetivos de cuidado. Debo de establecer una verdadera relación interpersonal con mis compañeros de trabajo, así como con los pacientes que estoy cuidando. La discreción con la que yo trabaje, la elección informada de cuidado, la empatía con la que yo me desempeñe en mi campo de trabajo, la honestidad, el tacto y la sensibilidad con la que yo trate a mis pacientes constituyen, entre otras, las virtudes de esta relación interpersonal con la que se debe de evaluar. Por lo tanto... Muchas gracias, doctora Castañeda. Me sabe súper mal de tener que cortar aquí porque me parece tan interesante lo que nos estás contando, Hortensia, pero sí, tenemos una limitación de tiempo y no puedo seguir alargando. De todas maneras, al final, cuando acabemos todos, vamos a tener la oportunidad de responder a preguntas y estoy convencida de que esta charla tan interesante que nos estabas ofreciendo va a suscitar seguro numerosas preguntas por parte de las personas que nos están escuchando y seguro que va a haber la oportunidad de responder a estas preguntas en el turno de participación de los participantes. Gracias, Carmen. Muchas gracias por tu participación y pasamos a nuestro segundo ponente. Nuestro segundo ponente es el doctor Raúl Fernando Guerrero Castañeda. Él es profesor investigador de la Universidad de Guanajuato en México y es licenciado en enfermería, maestro en educación y doctor en ciencias de enfermería, doctor en desarrollo humano y presidente de la Academia Mexicana de Fenomenología e Investigación Cualitativa en Enfermería y Salud. El doctor Raúl Fernando Guerrero nos acompaña hoy porque él es el autor del diagnóstico que en su versión original fue aceptado y está publicado en la versión original del libro de diagnóstico como Readiness for Enhanced Exercise Engagement, traducido en la versión española
en España como disposición para mejorar el compromiso con el ejercicio. Imagino que en la versión latinoamericana debe ser algo bastante parecido a esto. Y cuando quieras, doctor Guerrero Castañeda, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. La verdad es que me siento muy contento de estar con tanta personalidad en esta mesa, con tantos colegas que conozco y que, bueno, nos hemos ido conociendo también en la realización de este evento. Para mí, la verdad es que es un gran honor y un gran placer estar con todos ustedes el día de hoy. Mi participación básicamente es platicar un poco sobre lo que fue el proceso de someter el diagnóstico, la propuesta diagnóstica, cómo se realizó todo el proceso de revisión del diagnóstico, cómo surgió en realidad la idea del diagnóstico, y no por ideas, quiero decir que surgió de la nada, sino cómo fue ese contacto precisamente con la realidad del cuidado de enfermería que me permitió ir desarrollando. Entonces, para mí es un gran gusto poder en estos minutitos poder compartir con ustedes ello. Quiero comenzar con algo que la verdad me da mucha nostalgia y les voy a presentar aquí, no sé, alcancen a ver, la clasificación de diagnósticos de enfermería 2005-2006. Y es un libro que ya pueden ver, ya está bastante gastado, pero comparando, bueno, el librito con la edición nueva, pues vemos una gran diferencia, ¿no? Eso habla del desarrollo que se ha tenido en el proceso de la clasificación diagnóstica. Pero también me da nostalgia, y me está dando nostalgia cuando estaba preparando ayer mi plática, porque con este libro es con el que yo aprendí precisamente, yo creo que no solamente los diagnósticos de enfermería, sino todo lo que conlleva el hacer de enfermería. Porque ahorita la doctora Hortensia Castañeda mencionó muchos elementos indispensables que creo que nos hacen falta desarrollar en enfermería. Y es esta visión de la enfermería, no solamente desde el punto de vista institucional o procedimental o técnico, sino verdaderamente el enfoque de una enfermería basado en las respuestas humanas de las personas, de las familias y de las comunidades. Y creo que cuando nosotros aprendemos eso, vamos a aprender muchísimo sobre lo que hacemos y muchísimo sobre lo que son los lenguajes estandarizados, en este caso los diagnósticos de enfermería. La doctora también comentó algo que yo también iba a comentar respecto a cómo enseñamos enfermería, cómo enseñamos proceso de enfermería. Porque si desde que enseñamos proceso de enfermería, desde que enseñamos la existencia de las taxonomías y el uso de las taxonomías, no orientamos a nuestros estudiantes en ese proceso reflexivo y crítico de las respuestas humanas, es decir, de que nuestras intervenciones de enfermería deben ir orientadas en respuestas humanas, vamos a seguir formando profesionales de enfermería orientados solamente en una cuestión técnica, ¿sí? Y creo que eso me pasa seguido con mis estudiantes, porque parece que las taxonomías, como que algunos profesores tienden a solamente quiero diagnósticos clínicos y no vemos todo el conjunto de diagnósticos que están envueltos en una taxonomía tan grande, como ya lo comentamos al inicio, la gran cantidad de diagnósticos que tenemos aplicados a la práctica. En el caso de mi propuesta diagnóstica, esa propuesta surgió más o menos desde el año 2017, cuando yo empiezo a trabajar con adultos mayores. No quiere decir esto que el diagnóstico sea exclusivamente para población adulta mayor, sin embargo es ahí en mi contacto con esta población en particular, en donde yo me doy cuenta de la importancia que tiene el ejercicio físico para las personas, ¿sí? A partir de ahí, con los adultos mayores, sabemos que, bueno, yo como parte de una comunidad que trabaja con la gerontología, sabemos la importancia de mantener la actividad física en los adultos mayores para prevenir el deterioro físico, el deterioro funcional. Cuando yo comienzo a trabajar con ellos, empiezo a hacer una revisión desde la Organización Mundial de la Salud de la importancia de la práctica del ejercicio para las personas, de manera general. De ahí que tenemos que el ejercicio es importante, no solamente desde un punto de vista de la actividad física, porque ahí tenemos dos conceptos muy diferentes. La actividad física como cualquier movimiento que me permite gastar energía, pero ahora sí, el compromiso con el ejercicio es mantener un patrón ordenado, repetitivo, de movimientos que me permitan mejorar mi salud y me permitan también, pues, mantener un bienestar, y no solamente físico,
sino también emocional, incluso hasta espiritual. El ejercicio nos permite esta situación. A partir de ahí desarrollé un proyecto de investigación que se llevó a cabo de 2018 a 2019, en donde me di cuenta o donde emergió en los resultados cuantitativos que el ejercicio físico o el compromiso con el ejercicio físico mejora el bienestar, aumenta la energía, aumenta el funcionamiento cardíaco, mejora la flexibilidad, la actividad, permite realizar actividades sin cansarse, las actividades del resto del día, mejora la calidad de nuestro trabajo, en el caso de la población, y mejora el funcionamiento general del cuerpo. Eso me lleva a buscar, bueno, ¿y qué hace enfermería por el ejercicio? Y el principal, pues, fue una revisión de la importancia y la intervención de enfermería en el compromiso con el ejercicio. Y quisiera ir resaltar una frase del libro, del artículo de Dazo, del 2018, donde explica desde enfermería una revisión conceptual del ejercicio físico, y establece la diferencia entre actividad física y ejercicio. Pero a mí me encantó precisamente una frase que está en este artículo y que menciona: uno de los objetivos urgentes de la enfermería debe ser, lo estoy leyendo aquí, debe ser conseguir que las personas se vuelvan más activas. Eso significa comunicar a las personas la importancia del ejercicio desde el cuidado, ¿sí? Y a veces eso significará ejercicio y otras veces significará actividad física. Creo que esto fue lo que me llevó a desarrollar la propuesta, eso fue lo que me llevó a establecer, revisar precisamente también los ejes, revisar el concepto de la etiqueta diagnóstica y poder, a través de la revisión de literatura, destacar las características definitorias. Porque esta propuesta fue presentada como un diagnóstico de promoción de salud, algo que también considero importante para la enfermería y que se le ha dado bastante empuje recientemente, porque a veces esos diagnósticos parecían invisibilizados, y eso yo lo veía en la práctica. Al trabajar en unas instituciones de primer nivel o en instituciones de atención primaria, parecía que no había muchos diagnósticos para trabajar porque muchos se orientaban en la práctica clínica. Y eso lo enfatizo porque en estas ediciones recientes, tanto la del 2018-2020 como en esta 2021-2023, hay una variedad de diagnósticos orientados en la promoción de salud, que es algo que también nos hace falta fortalecer. Se sometió la propuesta diagnóstica al comité, la doctora Camila, que estuvo orientando, bueno, que estuvo acompañándome durante ese proceso. Fue, como lo comento, pues fue una primera investigación. Ahorita estoy desarrollando también otro proyecto de investigación relacionado con el ejercicio y algunos elementos de la revisión de literatura sobre la motivación para la práctica del ejercicio y los beneficios y barreras para la práctica del ejercicio que han permitido hacer o complementar toda la propuesta que se envió en enero de 2020. Bueno, yo para enero de 2021 ya tenía una revisión de la propuesta, y quiero decir que esto fue me regresan, lo corrijo, reviso, vuelvo a regresar, y creo que eso al contrario para muchos es como, ay, otra vez, pero para mí era como muy motivante porque era una revisión por expertos, ¿sí? Y creo que eso es sumamente importante. Y ya para cerrar, quisiera compartir o quisiera invitar a todos los que nos acompañen en este día a que seamos agentes de cambio en la utilización de los diagnósticos de enfermería, ¿sí? Desde donde estemos. Creo que esa importancia de visibilizar la enfermería, el diagnóstico de enfermería como un juicio clínico que me permite dar solución a las respuestas humanas, desde ahí empezaremos a cambiar la mentalidad de quienes están siendo formados desde el pregrado. Invitarlos a la utilización de los diagnósticos, a hacer investigación tanto cuantitativa como cualitativa de los diagnósticos de enfermería, ¿sí? Y a fortalecer cada vez más esta taxonomía. Esperemos en próximas presentaciones, en próximas ediciones, pues poder ir aumentando los niveles de evidencia. En este caso, bueno, ese sería también mi compromiso en la propuesta que yo realicé. Y con eso cierro. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, quedo aquí para si hay alguna pregunta o algún comentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. No sé si te llaman Raúl o Fernando.
En todo caso, doctor Guerrero Castañeda, muchísimas gracias por la exposición y yo espero que esto anime también a los asistentes que nos están escuchando a investigar y a proponer sus investigaciones sobre diagnósticos a nuestro Comité de Desarrollo Diagnóstico para poder ampliar, no solamente ampliar, sino también como nuestra próxima ponente, la doctora Nora Gilda González Quirarte, nos va a explicar ahora también a proponer y a publicar sus investigaciones para mejorar los niveles de evidencia de los diagnósticos ya existentes en nuestra taxonomía. Como les decía, nuestra próxima ponente es la doctora Nora Gilda González Quirarte. Ella es coordinadora en NANDA International del Grupo México, el grupo de interés de México. Es profesora investigadora en la Facultad de Enfermería de Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. Tiene su maestría en Ciencias de Enfermería por la Universidad Autónoma de Nuevo León en México, el doctorado en Ciencias de la Salud por la Universidad de Alicante en España y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. La doctora González Quirarte nos va a hablar en este ratito sobre la colaboración internacional en la promoción e investigación de nuevos diagnósticos NANDA International. Cuando quieras, doctora González Quirarte. Gracias, doctora Fresnedo. Para mí es un honor estar también con ustedes compartiendo esta mesa y agradezco la oportunidad al comité organizador de Elsevier por esta invitación. Empezaré diciéndoles que este grupo en México fue integrado en el año 2018, después de recibir la amable invitación para coordinar el grupo en México de parte de la directora ejecutiva de la NANDA Internacional, la señora Heather Herman. Existen otros grupos en otros países, sin embargo, continuamos siendo una sola asociación, todos somos NANDA Internacional, pero estamos agrupados en diferentes zonas geográficas de acuerdo al país en donde vivimos. Estos grupos, al igual que nosotros en México, estamos enfocados en un propósito muy importante, que es el de promover la utilización de los diagnósticos enfermeros de la taxonomía NANDA-I en nuestros ámbitos laborales en donde nos desenvolvemos. Es importante que en la práctica diaria utilicemos un lenguaje estandarizado que refleje el conocimiento específico de la enfermería, pues de esta manera damos a conocer al mundo quiénes somos y lo que hacemos, siendo entonces este lenguaje nuestra identidad como enfermeros, lo que nos distingue, y con ello mantenemos una visibilidad de nuestra labor hacia la sociedad y hacia el mundo entero. La taxonomía de NANDA proporciona indicadores de diagnósticos que nos ayudan a identificar con mayor precisión cuáles son las situaciones específicas que los enfermeros atendemos de manera independiente, ya que identificamos de manera muy acertada los factores relacionados, las características definitorias, las señales, los síntomas de todas las respuestas humanas que atendemos al cuidado de las personas. Al contar con estos indicadores de diagnósticos en la taxonomía, podemos nombrar de una manera más precisa los juicios clínicos de los fenómenos de interés para la enfermería, con lo que se facilita también la toma de decisiones en la implementación de las intervenciones de enfermería. La taxonomía de diagnósticos NANDA no es estática, se encuentra en continuo desarrollo, precisamente porque se requiere que cada concepto sea validado, que los indicadores diagnósticos que incluye la taxonomía tengan un nivel de evidencia y que sea aprobado en diferentes contextos y diferentes culturas. El nivel de evidencia de los diagnósticos se consigue a través de investigaciones sólidas, enfocadas a la búsqueda de información de los indicadores de los diagnósticos. Por lo tanto, necesitamos investigar acerca de cuáles son los datos de valoración más predictivos de que un paciente desarrolle una condición de las que está representada por un diagnóstico enfermero. Necesitamos investigar cuáles son los factores relacionados, las señales, los síntomas y los factores de riesgo que presentan las poblaciones en los diferentes contextos, países y culturas, y que estos constituyen los indicadores de los diagnósticos.
Esto es a lo que llamamos validar a través de la evidencia científica los fenómenos de interés de las enfermeras con respecto al cuidado de los usuarios. Aquí es donde los grupos de NANDA representados en los diferentes países unimos esfuerzo para el desarrollo de la investigación, y en esto no estamos solos. NANDA y nos apoya, pues la doctora Fresnedo aquí presente, a quien agradezco, al igual que su grupo de colaboradores, nos convocan a reuniones virtuales para recibir su orientación, pero también para escuchar nuestras inquietudes y necesidades para el desarrollo de estas importantes investigaciones por cada grupo de trabajo en cada país. Actualmente tenemos una prioridad en la investigación, que es la validación de 41 diagnósticos de la taxonomía para aumentar su nivel de evidencia. Que sus factores relacionados, características definitorias, factores de riesgos, sean probados en diversos contextos, en diversas poblaciones en cada país. En el Grupo México de NANDA Internacional hemos integrado 3 equipos de trabajo para desarrollar este tipo de investigaciones, como son investigaciones en el área clínica, en el área docente y en el área de la gestión de la enfermería. Invitamos a todos los enfermeros de nuestro país que se unan al Grupo México de la NANDA Internacional y que juntos sigamos avanzando en el desarrollo de nuestra disciplina. Dentro de las posibilidades se visualiza es la realización de estudios de intervención clínica de los diagnósticos enfermeros. Realizar estudios multicéntricos con muestras más grandes en distintas poblaciones de pacientes, que sean estudios que nos permitan interpretar correctamente los atributos de los diagnósticos enfermeros. Y esto es muy importante, ya que los diagnósticos enfermeros constituyen la base de la selección de las intervenciones de enfermería. Por lo tanto, se requiere probar constantemente el nivel de evidencia de los diagnósticos y que los valide como lo que son, diagnósticos enfermeros. Cuando hablamos de nivel de evidencia de un diagnóstico, nos estamos refiriendo al grado en que la evidencia apoya la interpretación de la respuesta humana y que se ha comprobado a través de investigaciones que esa es la interpretación correcta del conjunto de atributos de los diagnósticos enfermeros. El nivel que se obtenga de la validez de un diagnóstico depende de 2 cosas principalmente: de la fortaleza del modelo estadístico con el que se efectúe el análisis de los datos en las investigaciones, y esto a su vez está determinado por el tipo de estudio, lo que determina también la decisión de que el diagnóstico sea incluido en la terminología. De ahí que existen diversos niveles de evidencia de los diagnósticos que se comprueban al iniciar con estudios de operacionalización de conceptos, posteriormente avanzar hacia revisiones sistemáticas y culminar hasta los estudios de soporte clínico donde sean validados los diagnósticos enfermeros de la taxonomía de NANDA. Escuchar estos temas de la investigación y tipos de estudio o tipos de análisis tal vez parezca un poco complicado. Sin embargo, NANDA Internacional es la única taxonomía que muestra los criterios necesarios para determinar los grados de evidencia de la validez de los diagnósticos enfermeros. Precisamente en esta nueva edición, la 12ª del libro, hay un capítulo completo, es el capítulo 4, que explica detenidamente los niveles de evidencia y los tipos de estudio con el que se puede probar la validez de los diagnósticos. Y para ello también estamos apoyados por el Comité de Investigación y el Comité de Desarrollo de Diagnósticos Enfermeros de la NANDA Internacional, quienes nos orientan, nos apoyan y respaldan nuestro trabajo. Finalmente, quiero concluir diciendo que esta revisión de los niveles de evidencia para los diagnósticos de NANDA es un importante apoyo para el personal clínico, para conocer el estado de desarrollo de los diagnósticos y para representar los fenómenos de la profesión. Además, esta revisión puede ayudar a los académicos a definir sus investigaciones, ampliando las posibilidades de aplicación práctica de sus hallazgos. Los procesos de validación aceleran el desarrollo gradual de los diagnósticos aceptados y propuestos, ofreciendo una mayor consistencia a la terminología, además de mejorar el proceso en la toma de decisiones clínicas.
Todos los que nos escuchan, los invito a unirse al Grupo México de la NANDA Internacional y a los grupos de otros países para que todos unidos sigamos avanzando en estas prioridades del lenguaje estandarizado tan necesario y tan útil en nuestra práctica profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora, doctora González, por esta charla que además pienso que es muy interesante lo que nos ha estado contando respecto a los grupos de trabajo que existen en diferentes países, también en Latinoamérica, y cómo estos grupos de trabajo se organizan para realizar estos estudios de investigación. Y esto, bueno, pues nos lleva, digamos, a la intervención de nuestra siguiente ponente, que es la doctora Ana Lilia Fletes Rayas. La doctora Fletes pertenece a la Universidad de Guadalajara, al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, es miembro del SNI y profesor perfil PRODEP, es miembro de NANDA International y miembro de la Red Teórica Latinoamericana en Enfermería, profesora investigadora receptora del Verano de Investigación Científica del FIN y miembro de International Society of Nurses in Genetics. La doctora Fletes va a hablarnos sobre los retos en la definición y la implementación a nivel global de la terminología de los diagnósticos NANDA International. Cuando quiera, doctora Fletes, adelante. Gracias, doctora Carmen Espinosa. Gracias a el CEBIE por esta presentación y por esta invitación. Muchas gracias por estar compartiendo también este panel con tan grandes pues, personajes aquí a nivel internacional. A la doctora Hortensia, a la doctora Nora Hilda, al maestro Cristian, al doctor Raúl, a la doctora Carmen Espinosa, a la doctora Alicia, también muchas gracias, y pues al equipo colaborador que también nos está apoyando para poder hacer y pues está transmitiendo esta sesión. Muchísimas gracias. Ciertamente, y siguiendo pues con esta plática, pues ciertamente hay varios retos que nosotros tenemos precisamente en cuanto al contexto de la plática, que es en cuanto a la definición y a la implementación a nivel global de la terminología. Principalmente estuve inclusive viendo algunas de los diagnósticos, inclusive viendo algunos de los congresos anteriores que habían publicado pues en NANDA, y una de las características que nosotros estuvimos checando, estuvimos analizando, pues fue precisamente ese lenguaje estandarizado en enfermería, que de cierta manera pues hay nuevas etiquetas, hay nuevos diagnósticos, ciertamente tienen nuevos niveles, y eso es muy bueno porque estamos identificando que cada vez más hay enfermeros que se están identificando con las investigaciones y que incluso el nivel de evidencia que se está identificando y que se está solicitando pues es obviamente mayor. Entonces, esto hace que el enfermero tenga un mayor reto, una mayor preparación en diferentes áreas. No solamente en la que pueda estar haciendo la parte clínica, sino en la preparación de diferentes áreas donde pueda prepararse para la parte estadística, para la parte de investigación clínica, cualitativa y cuantitativa. Entonces, viendo estas caracterizaciones, pues obviamente es un reto mayor para el propio enfermero. Dentro de la implementación a nivel global, pues bueno, en estos estudios, pues podemos ver que dentro de este lenguaje estandarizado es lo que a nivel global nosotros estamos hablando de un mismo lenguaje, precisamente. Este lenguaje aquí y en cada uno de los países nos está mostrando precisamente que este lenguaje, cuando yo entrego un turno a otra persona en un hospital, en un cierto sitio, pues estoy hablando del mismo diagnóstico, inclusive cuando está pasando a otro servicio. Entonces, implementado en la clínica, es muy importante que nosotros como enfermeros estemos hablando exactamente el mismo idioma.
tanto que dejemos una nota clínica en el expediente, como así también al estar enseñando a los propios alumnos. Es por eso que es uno de los retos más grandes. El hecho de que todos hablemos exactamente el mismo idioma, estemos hablando precisamente estas mismas taxonomías. Por otro lado, dentro de los cuidados basados en la investigación, siempre cada uno de los cuidados que se tienen que estar realizando, obviamente desde cómo lo estoy enseñando, cómo lo estoy practicando, cómo lo estoy mostrando, cómo lo estoy diseñando, tiene mucho que ver precisamente porque desde la enseñanza de los formatos, las enseñanzas de cómo son esas evidencias clínicas, obviamente tengo yo un resultado. Este resultado tiene que ver con estos cuidados que están basados, como había comentado anteriormente la doctora Castañeda, en todas estas reacciones humanas, con todos estos cuidados que son necesarios e implementarse por las características de cada paciente. Entonces, una de las necesidades, y también como comentaba el doctor Raúl, cada uno de los pacientes va a tener una necesidad específica. Entonces, los diagnósticos van a ir conforme a cada paciente, característica, y estos tienen que ir evolucionando. Algo que nosotros hemos visto en la práctica es que en ocasiones estos diagnósticos tienen que ir variando porque el paciente, conforme está en el hospital, en la práctica clínica, cada uno de los turnos, cada uno de los días que está internado, que está en hospitalización o que está en su casa, sea antes o después del propio diagnóstico, que presente o no, porque recordemos que los diagnósticos también de la NANDA no son solamente al estado cuando ya está enfermo el paciente, sino que también aquellos diagnósticos que pueden ser previos a que se presente y son algunos diagnósticos de riesgo antes de que se presente propiamente la patología. Entonces, estos diagnósticos precisamente me están mencionando aquellos factores que podrían estar asociados y que obviamente el enfermero tendría que tener un cuidado pertinente en estas áreas. Entonces, este es uno de los mayores retos y que además este manejo integral de los diagnósticos pues tiene que manejarse desde el estado pues del pregrado, manejarlos de manera adecuada, identificarlos, utilizar las estrategias más pertinentes y que además siempre tener en claro que cada uno de los pacientes va a ser de manera independiente. Cada uno de nuestros cuidados, cada turno va a ser de manera independiente y pues obviamente también estos formatos inclusive en algunas ocasiones tienen que ser modificables. Otra de las características también a nivel global, no todos los hospitales, y que incluso retomando una de las ideas que estuve viendo también en muchos de los proyectos que estuvieron publicándose anteriormente, fue el hecho de estar utilizando algunos gestores pues de interfase en diferentes hospitales, en diferentes sitios. Ciertamente no todos los hospitales cuentan con una plataforma, con una interfaz donde el enfermero pueda estar utilizando estos diagnósticos en enfermería de NANDA. Es importante que se estén implementando porque el enfermero que está en el área clínica tiene mucho trabajo. Ahorita no se diga con la pandemia de COVID, son muchos los trabajos, es poco el tiempo que tiene para descansar y entonces los diagnósticos son muy importantes. Esto me está diciendo a mí cómo es que el enfermero tiene que estar cambiando cada uno de estos diagnósticos, cómo está evolucionando mi paciente, pero también tiene que ser de una manera que estos diagnósticos se estén conservando y que estén cambiando por cada uno de los turnos. Entonces, no todos los hospitales cuentan con esas interfaces, especialmente los hospitales públicos, lo comento. En este caso, pues de América Latina, no todos los hospitales, inclusive en México, lo tienen. Algunos hospitales particulares sí lo contendrán. Sin embargo, es algo muy importante que se podría implementar y ese es un reto también, porque enfermería no solamente tiene que estar viendo cómo está implementando estos diagnósticos, sino inclusive implementar algunas herramientas que le faciliten precisamente la utilización de estos diagnósticos y que los podría estar utilizando en el propio hospital e inclusive en las aulas de clase. Y finalmente, pues obviamente, pues los formatos y la formación de estos alumnos desde el pregrado de manera correcta, desde la utilización, pues comprender de manera adecuada
cómo son los diagnósticos, estar inclusive, ahorita que lo estamos viendo como un reto muy grande, que no estamos yendo a una práctica clínica, que estamos teniendo algunas prácticas, pues inclusive que tenemos algunos simuladores y que tenemos que estar pues viendo algunos casos clínicos que son ficticios y que lo veo actualmente con este problema de la pandemia. Tenemos que estar identificando estas características para posteriormente dárselas a nuestros alumnos y que posteriormente ellos puedan en su momento pues estar implementándolo. Eso es algo muy importante y que además en este caso, cómo es esta interfaz en donde nuestros alumnos van a ir a un hospital y que van a dar una atención. Entonces, la implementación de estos conocimientos es muy importante. Afortunadamente, la propia Universidad de Guadalajara tiene actualmente la compra de una de las herramientas que son electrónicas como NNN Consult, que es para nosotros algo pues muy favorable. Entonces es muy rápido poder implementar precisamente esas herramientas. Entonces yo ya finalizo con estas partes, con estos retos que precisamente son en la implementación de estos diagnósticos, con estas terminologías que si bien muchos de los enfermeros los han ubicado, pero en muchas de las ocasiones nosotros desde la docencia tenemos que implementarlos de manera correcta para que el propio enfermero en su formación clínica pueda tenerlos de manera eficaz y pues que inclusive en el propio paciente pueda haber una variabilidad en este caso pues de los diagnósticos. Entonces, creo muy, muy importante que el propio enfermero empiece a hacer más investigación. Eso es primordial. En este caso, poder hacer más investigación y no solamente en las aulas, sino también en los hospitales, que es algo que todavía hay un reto muy grande porque el clínico está muy metido en la clínica, el docente en ocasiones no hay una interacción. Sin embargo, ya estamos formando algunos equipos precisamente con la doctora Nora para poder implementar estas acciones que nosotros creemos que es un link que va a ser mucho pues para poder ver estos retos que actualmente nosotros tenemos en estas áreas. Y pues muchísimas gracias por esta invitación. Con esto concluyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Fletes, por su intervención tan interesante con estas aportaciones sobre la formación y la relación entre la formación y la clínica. Y esto nos conduce directamente a la última participación, que es la del profesor o el Cristian Mustafa. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a todos. Que él es coordinador de la vocalía en la República Argentina de la Asociación Española de Enfermería Comunitaria. Es profesor auxiliar en el área de investigación en enfermería de la Universidad Nacional de Mar del Plata y me gusta mucho decir que tiene muchos años de experiencia en clínica, en atención comunitaria en salud pública en Argentina y varios años también como jefe de atención de cuidados de urgencias como especialista en enfermería de urgencias, porque yo soy una fan de los enfermeros clínicos. Y eso me lo han oído decir siempre en todas partes donde voy, porque, claro, a mí lo de la investigación me parece que es fundamental, hay que hacer investigación. Lo de la docencia, obviamente, es fundamental, todo eso, sin eso no hacemos poco, pero naturalmente que todo lo que podemos investigar y todo lo que podemos enseñar, si después resulta que no se puede aplicar en la clínica, mal vamos. Entonces, a mí siempre me gusta mucho cuando en estas sesiones científicas tenemos clínicos, porque a mí me gusta mucho oír la opinión de los clínicos, de todas estas cosas que los investigadores y las investigadoras investigamos y eso. Luego los clínicos, ¿qué opinión tenéis los clínicos de estas cosas que a veces se investigan un poco obviando o no teniendo suficientemente en cuenta que después eso se tiene que aplicar en entornos que muchas veces no son
muy favorables para la aplicación de estos lenguajes, como nos estaba diciendo la doctora Fletes ahora. Entonces, Cristian nos va a hablar sobre las lecciones de la situación de pandemia por COVID-19, sobre la importancia de la enfermería en el proceso asistencial y la utilidad de los diagnósticos NANDA International. Y yo no puedo esperar a que nos cuentes cómo ha ido esto. Por favor, Cristian, adelante. Bueno, Carmen, un gusto estar nuevamente con colegas que ya conozco y colegas que estoy conociendo en esta reunión, en este webinar. Fabulosa introducción la que me ha realizado Carmen. Bien, como ella pretende, precisamente la posición mía en este panel va a ser la de un enfermero clínico especializado en urgencias, precisamente. Y la temática que me toca abordar es las lecciones que nos dejó la pandemia. Antes que nada, quiero agradecer a Alicia Pérez, que siempre confía en nosotros, y esto también es importante para la profesión, porque tenemos instituciones como Elsevier y como Alicia, que nos está mirando le estaba observando hace un rato, con mucho cariño, con mucha pasión a lo que nosotros vamos comentando, y eso es un apoyo que los enfermeros necesitamos, tener instituciones como Elsevier, como NANDA International, respaldándonos, es lo que hace que el crecimiento clínico de las especialidades y de los lenguajes trascienda, que generen un impacto, porque necesitamos obviamente tener un respaldo académico, teórico, editorial. Es muy importante todo lo que se está realizando. Bueno, las lecciones que nos ha dejado la pandemia en nuestra práctica clínica en relación con nuestro lenguaje son varias. Tenemos que hacer bastante autocrítica de lo que hemos vivido, que precisamente en el año internacional, que iba a ser el año internacional de la enfermería en el 2020, se genere esta pandemia que comenzó como una epidemia en China, que todos veían como muy lejano, y de repente se expandió hasta convertirse en una pandemia que puso en jaque todos los sistemas de salud, y que nos ha demostrado que ninguna profesión es dueña del campo de salud, de la sanidad y de la verdad absoluta. Eso nos ha permitido a los que trabajamos en investigación y en clínica poder demostrar que ninguna profesión es dueña del conocimiento último de lo que es los parámetros de salud y enfermedad. Posición que no hemos aprovechado en su totalidad con un liderazgo como el que se hubiera esperado de la enfermería del siglo XXI. En algunos países no se ha trascendido en cuanto a lo que es lineamientos de investigación, desarrollo y aplicación de los lenguajes taxonomizados, y es una pena, porque teníamos las herramientas para demostrar que enfermería es grande y que enfermería puede más. Por lo tanto, nos falta todavía trabajar en el liderazgo, que es algo que hace poco se está reviendo y se está tratando de tomar más énfasis en estrategias de liderazgo a nivel Hispanoamérica, precisamente, porque nos ha demostrado precisamente esto, que nos falta capacidad de liderazgo. Siempre somos los mismos, que estamos participando en los distintos debates, en los distintos eventos, jornadas. Nos falta conformar equipos nuevos, gente joven, que se acerque más a la investigación, que traiga su experiencia clínica, porque, bueno, la realidad que nos toca vivir, en el caso, yo les voy a plantear la mía en Argentina, es que tenemos las condicionantes. O sea, los enfermeros somos muy versátiles, podemos trabajar en investigación, en docencia, en gestión, en clínica, son las 4 grandes esferas que trabajamos. Algunos tratamos de explotar las 4 en tiempos fugaces, corriendo de un lado para el otro, pero estamos presentes en la academia, en un hospital, en una clínica, en un trabajo de investigación, en un webinar. Eso es parte de lo que nosotros elegimos hacer. El día que nos comprometimos a ser profesionales, nos comprometimos a eso, a explotar nuestro potencial al máximo y todas las áreas de conocimiento que tenemos. Eso nos hace pensarnos y replantearnos el tema de los paradigmas nuevamente. Volvemos a los paradigmas, volvemos a lo que estaba planteando la doctora Hortensia al comienzo, la filosofía en la profesión, que es muy importante, porque enfermería dejó de lado nuevamente su paradigma que estaba produciendo los cambios y adaptándose e implementando estas taxonomías y desarrollando un montón de cuerpos de conocimiento propio para volver al paradigma de la categorización centrada en la salud pública, en lo que importaba era, o es todavía, porque todavía no estamos aún post-COVID, lo que importa es la enfermedad. O sea, otra vez salimos del rol de nuestra profesión, de todo lo que nos formamos y todo lo que costó trasladar estos lenguajes y capacitarnos para volver a centrarnos en la enfermedad, porque teníamos una enfermedad nueva, porque teníamos una reacción distinta de los pacientes, porque teníamos expectativas distintas, resultados distintos, era todo nuevo.
pero lo que no tenemos que perder de vista es que somos profesionales de enfermería y que estamos fuertemente vinculados con la teoría. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un puente de conexión entre los enfermeros clínicos y las investigaciones que van surgiendo relevantes de esta nueva enfermedad para poder tratar de traer estas taxonomías nuevamente y lo más prontamente posible a la práctica profesional diaria. Es decir, requiere tiempos de capacitación muy prontas para poder articular la taxonomía que nosotros veníamos manejando, esta nueva condición de enfermedad, que es las enfermedades por SARS-CoV-2 o COVID, como lo queramos llamar. Es muy importante hacer esta vinculación praxeológica precisamente de la teoría y de la práctica, y es responsabilidad muy grande de los enfermeros que estamos ya hace tiempo trabajando con todo esto, poder vincular al enfermero clínico con las taxonomías para que esto no se pierda, para que todo lo que se vino trabajando en los años anteriores no se pierda y se pueda continuar el desarrollo, inclusive el fomento de nuevas taxonomías, de nuevos diagnósticos, en esto que nos ha tocado vivenciar, que si bien dicen es una vez cada 100 años, la otra vez hablábamos con la doctora Flete y nos reíamos de eso, de estar vivenciando esto, bueno, por lo menos que sirva de experiencia, sabemos que es una vez cada 100 años, pero que esto que pasa una vez cada 100 años nos sirva para ser líderes, no quedarnos secundados a otras profesiones y al desarrollo de otros campos de investigación, sino que seamos líderes, como fue el doctor Castañeda, en promover un diagnóstico nuevo, orientado a la actividad física, como él dijo, y al ejercicio, que no solamente se aplica al geronte, sino que se puede aplicar a la comunidad sana en búsqueda de un mejor estado de bienestar, un mejor estado de salud. Se comprende perfectamente lo que el doctor planteaba al comienzo. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos un fuerte compromiso con la profesión, nos tomamos nuestro tiempo para participar en este tipo de eventos cuando se nos invita. Creo que como lección importante que nos deja la pandemia es que nos falta vincularnos con el liderazgo, nos falta crear nuevos líderes, y eso es lo que le debemos a la profesión, dejar nuevos líderes para que el día de mañana continúen el trabajo que estuvimos realizando, y que nos sintamos orgullosos de pertenecer a esta comunidad científica en la que como comunidad científica y con cuerpo de conocimiento propio, el lenguaje es lo más importante, porque es lo que nos convierte en una comunidad científica. Por lo tanto, adoptar el lenguaje de enfermería NANDA es aceptar que tenemos un lenguaje respaldado por evidencia, por niveles de evidencia, y que esto es continuamente revisado, y que contamos con un gran grupo de profesionales que se dedican o dedican gran parte de su ejercicio a esto, a validar instrumentos, a validar experiencias, a validar la clínica de lo que estamos todos los días en la trinchera, como se suele decirnos, con la teoría, porque la teoría y la práctica van de la mano, no podemos separarlo de nuestra profesión, y menos en el gran proceso de transformación que tenemos que todavía aún continuar. Creo que con el tiempo he llegado bien, espero que haya sido de su agrado, y bueno, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Cristian, por tu aportación desde la clínica. Yo creo que ahora podemos pasar a las preguntas. Tenemos ahí por lo menos unos 10 o 15 minutitos para hacer preguntas. No sé cómo hacemos esto, Alberto. ¿Las vas a formular tú las preguntas? ¿Las leo yo? Alicia, decirme algo. En primer lugar, decir que ha habido preguntas en el chat que se han estado respondiendo por parte de los ponentes. Muchas gracias a los ponentes por estar escribiendo al haber que hacerlo todo, pero era importante porque han surgido muchísimas preguntas de golpe y nos daba miedo que por el tiempo no pudiéramos responderlas. Así que muchas gracias, Hortensia, y las personas que habéis estado respondiendo al mismo tiempo, que es doble esfuerzo. Creo que se ha respondido al tema de... han salido muchas preguntas como cómo integrarse dentro de los grupos de trabajo de NANDA México, se ha pasado el link. Otros grupos de trabajo como es Perú, donde se ha incorporado también el nombre de las personas que llevan la dirección del grupo de trabajo de Perú, que también hay un grupo de trabajo. Carmen, creo que es www.nanda.org, donde pueden encontrar ORG. Sí, yo pongo en el chat, voy a poner ahora mismo la página web. Nanda, a ver, espérate que nanda.org, acabo de poner la página web de Nanda, donde ahí pues está toda la información
Creo que de momento, si no me equivoco, creo que está todo en inglés, a la espera de que lo podamos traducir al castellano, pero vamos, es muy fácil de comprender dónde os podéis asociar a Nanda International, y entonces ahí cuando os asociáis podéis ver los grupos regionales que hay. Hay un error en la página de manera que no aparece el grupo de México. Lo siento, es porque es el grupo más activo que tenemos en estos momentos y lo vamos a solucionar inmediatamente que nuestra asistente, que por unas cuestiones personales en estos momentos no está activa, se reincorpore al trabajo. Lo vamos a solucionar para que podáis asociaros también al mismo tiempo que os hacéis socios de Nanda, podéis asociaros también al grupo de México. Eso no tiene coste adicional, es decir, que una vez que vosotros os asociáis a Nanda International, después el hecho de pertenecer a un grupo u otro, eso no tiene ningún otro coste. Sencillamente os hacéis socios de Nanda y luego ya os podéis afiliar, ponéis una crucecita en cuál es vuestro, dónde vivís para poder integraros en el grupo de trabajo al cual pertenecéis, y ya está. Y os ponéis en contacto directamente con las personas de esos grupos. Muchas gracias, Carmen. Quizá, Carmen, ¿qué opinas? Porque creo que quedan como dos preguntas, pero están ya respondidas también. ¿Qué te parece si damos pie a los ponentes? Como les hemos acortado mucho el tiempo al principio, y disculpad que me ha tocado hacer de poli malo, como digo yo, porque no nos queríamos pasar del tiempo y nos parecía excesivo ya pasarnos de la hora y cuarto, hora y 20 que queremos tener. ¿Qué os parece, Carmen, si se ha quedado algún fleco, algún comentario respecto a las ponencias de nuestros colegas, que podemos dar paso a los ponentes para hacer alguna intervención adicional? Sí, yo de todas maneras sí que estaba interesada, dado que el título de la sesión científica, si no es que tienen alguna cosa así muy importante que se les haya quedado en el tintero, el título de la sesión de esta tarde era El impulso a los diagnósticos de enfermería en la era post-COVID-19. Entonces, bueno, yo tengo una idea aproximada de cómo esto se ha desarrollado en mi entorno más próximo, que mi entorno próximo está lejos del área de Latinoamérica. Entonces, a mí sí que me gustaría saber si no hay otra cosa más urgente que ellos quieran, que vosotros y vosotras queráis añadir a lo que ya habéis dicho. A mí sí que estoy muy, muy interesada en conocer el cómo el COVID y este año y medio que llevamos así de COVID, porque no estamos, como decía Cristian, no estamos en post-COVID, aquí estamos quizás más en post-COVID a lo mejor que en Latinoamérica o en algunos países de Latinoamérica, pero cómo esta época que hemos pasado, cómo ha cambiado la visibilidad de las enfermeras, y eso con Nora sí que lo hemos comentado en algunas sesiones. Y me gustaría especialmente saber si la utilización de los lenguajes estandarizados, especialmente Nanda, que es lo que estamos tratando hoy, ha tenido alguna incidencia en el cambio de visibilidad de la profesión enfermera en vuestros entornos. Creo que levantaba la mano la doctora Hortensia. Sí. Gracias, Carmen. Qué bueno que planteas esta pregunta. Esto yo he comentado y bueno, se sabe, a partir de que empezó el confinamiento, entonces todo el mundo empezó a tener actividades digitales para seguir con la educación continuada. Pues yo llevo más de 60 presentaciones en diversos países de Iberoamérica, lo cual me siento muy honrada. Y en ello todo el mundo preguntaba, bueno, ¿y los diagnósticos de enfermeros para estos pacientes con la COVID? Entonces yo, bueno, les sugería y recomendaba que revisaran algunos diagnósticos que les eran súper útiles. Y todo el mundo llegaba y decía, bueno, pues es que el diagnóstico de riesgo de infección, pues ahí está, claro. Y entonces tenían que usarlo y les gustaba y tal.
y todo lo que tuviera que ver con la alteración del patrón respiratorio y circulatorio. Entonces, sí que lo han tomado en cuenta, sí que se dan cuenta que los factores relacionados y cómo podían abordarlo desde la práctica independiente, sí les está funcionando con estos pacientes que, bueno, de pronto tenían como más o menos los síntomas, ¿no? Pero luego empezó a variar esto de manera drástica, pero sí ha habido muchas presentaciones en Iberoamérica que quieren saber acerca de los diagnósticos enfermeros que se puedan relacionar a estos pacientes. Y no solo ello, sino al personal de enfermería que tiene síndrome de cansancio del cuidador. Entonces eso ha sido también una oportunidad extraordinaria para decir la taxonomía de NANDAI está abordando fenómenos actuales y los está abordando con nivel de evidencia y ahí están y se pueden documentar en el texto. Entonces sí ha sucedido y a mí me da mucho gusto decir que lo hemos podido abordar con el fundamento de la taxonomía en la mano. Gracias por preguntarlo, Carmen. Gracias, Hortensia. Y doctora Fletes, ¿querías decir algo también? Sí, muchísimas gracias. También conforme a lo que comentaba la doctora Hortensia, ciertamente hay nuevos diagnósticos y que inclusive muchos de ellos los estamos identificando con nuevos signos clínicos que anteriormente no se habían presentado y que están relacionados también, inclusive que muchos de los propios alumnos que yo estoy trabajando con algunas especialidades en enfermería en cuidados intensivos, que son enfermeros que se están especializando precisamente en atender ese tipo de pacientes en las áreas críticas. Entonces, muchos de ellos lo que me comentan es precisamente en ver aquellos signos clínicos que se están presentando de nueva instancia y que están relacionados precisamente con nuevos diagnósticos o con los diagnósticos que ya están, pero obviamente incrementar o implementar estos nuevos signos clínicos que se están presentando. Ciertamente, pues con que están relacionados, obviamente, y que incluso esto pues va a ser una oportunidad que son, yo recuerdo el año pasado, cuando apenas inició esta parte de COVID, que una de las enfermeras era una italiana que la están entrevistando y que menciona, bueno, algo que nos pueda comentar. Ella fue la primera que, pues, que mencionó que había una pérdida, en este caso, pues, del sentido, pues, del olfato. Entonces, fue realmente una enfermera, después de estar revisando a muchos pacientes, la que pudo identificar este signo clínico. Entonces, es parte de los nuevos signos que podemos identificar y que obviamente tendrían que implementarse como parte de este nuevo cuadro que estamos incluso ahorita tener que revisar lo que comentaba también con el maestro Cristian. Nosotros como enfermería estamos mucho más cercanos a ese tipo de pacientes y que incluso podemos identificar estos nuevos signos clínicos, lo que va a dar obviamente a nuevos diagnósticos, porque no nada más un paciente está aislado, o sea, hay que ver el miedo que tiene el paciente aislado, hay que ver las características que tiene el paciente, que hay una angustia tanto del propio enfermero, un cansancio exhaustivo y que además la sensación que tiene el propio enfermero, el propio paciente y los familiares también son parte de estos nuevos diagnósticos que nosotros podemos empezar a implementar y que incluso hay funciones que los propios enfermeros están haciendo en México. Se han reportado diferentes enfermeros que incluso leen cartas a los pacientes para que no se sientan tan angustiados. Entonces, esas son algunas acciones que está realizando el personal de enfermería, que honestamente tienen todo mi reconocimiento a aquellas personas que están arriesgando su vida precisamente para atenderlos y que realmente son nuevos signos clínicos, son nuevas respuestas humanas que estamos viendo que anteriormente no, o sea, en 100 años, como decía con el maestro Cristian, no lo vamos a ver, o quién sabe en más tiempo, pero eso es algo que nosotros tenemos que reportarlo como nuevas respuestas humanas, porque en este momento no estamos acostumbrados, inclusive la comunicación, cómo es nuestra comunicación y la propia enseñanza a través de un monitor, a través cómo es el sentimiento de una persona que le vas a mostrar un pariente a través de una tablet. O sea, es un sentimiento que por primera vez vemos que está una imagen de alguien y que el paciente está reaccionando ante una imagen, unas palabras. Eso es algo nuevo que tenemos que estar reportando como enfermería y que creo que es muy relevante, que a lo mejor no sé si en algún momento se vuelva a repetir este fenómeno.
Muchísimas gracias. Gracias, doctor Castañeda. Raúl. Gracias. Bueno, yo quisiera compartir ahora otra cara de la moneda, no solamente directamente la enfermedad de COVID-19, sino todo lo que emergió a consecuencia de ello. Yo, como lo repito, como trabajo en ambientes comunitarios, todo esto que se dio de estar aislado en casa, el temor, la disminución en las actividades recreativas, el aislamiento social, todos esos que forman parte de la taxonomía diagnóstica y que nosotros los vivimos. Y ahora, en este retorno a las actividades que está siendo paulatino, al menos en el caso de México, pues todavía hay ciertas situaciones, ¿no? Con respecto a las respuestas humanas que tenemos, el temor de las personas todavía como a entrar en esa cotidianidad nueva, estas cuestiones de tipo emocional e incluso hasta espiritual de las personas. ¿Cómo esta pandemia nos ha dejado enseñanzas respecto al sentido de la vida y de la muerte, que comentaba ahorita la doctora Ana Lilia, ¿no? En el caso de enfermería y en el caso de las personas de cuidado, lo que nos ha dejado reencontrarnos con un nuevo sentido de la vida, con un nuevo, incluso un sentido de la salud, porque muchas veces, y por ahí se ha comentado fenomenológicamente, parecería que la salud solo se valora cuando se pierde, y entonces ahí entra. Entonces vino la COVID, vino la enfermedad, y entonces sí, la salud se valoraba, pero creo que más allá de ello, la pandemia nos ha enseñado que la salud sí se valora aún sin ser perdida, es decir, debe de ser un estilo de vida, debe de ser parte de nuestra cotidianidad, y creo que eso nos ha dejado esta pandemia, y creo, repito, ser nosotros agentes de cambio en el sentido del cuidado que podemos brindar en enfermería y en toda la atención de todos los dominios que nos presenta la taxonomía, no solamente en esa cuestión clínica, sino también en esta cuestión de la promoción de salud y otros dominios que nos hace falta también explorar a profundidad, como el de los principios vitales, ¿no? Esa reconexión que tenemos como seres humanos con nosotros mismos, con los demás y con nuestro entorno. Yo creo que eso es el punto de partida de ahora hacia adelante. Muchas gracias, Raúl. Y Cristian, ¿querías también añadir alguna cosa? Sí, bueno, principalmente, como decía el doctor Castañeda, lo fenomenológico, y también no tenemos que olvidarnos lo ontológico, porque si hay algo que esta pandemia nos hizo vivir es darnos cuenta de que somos humanos y que estamos trabajando con la muerte continuamente, y que nosotros también va a llegar un momento en el cual va a finalizar nuestra vida. Entonces, ese choque que produce muchas veces es lo que también conlleva a este desgaste profesional y emocional, porque el trabajar todos los días con gente falleciendo y ser conscientes de que nosotros podríamos estar en esa cama es muy fuerte. Creo que eso es uno de los golpes más fuertes que nos dejó la pandemia. El cuestionamiento ontológico de nosotros en esa posición, cumpliendo el rol profesional, pero que tranquilamente podríamos ser pacientes, porque hemos visto morir a muchos colegas, de los cuales eso nos ha marcado también. Así que eso nos genera también un cuestionamiento paradigmático. Pues sí, doctora González, te quiero tanto que me sale muy mal esto de doctora González. Mira, Nora. Nora. Gracias, Carmen. ¿Qué nos ha dejado la pandemia ahora en el tiempo de post-COVID? Bueno, pues creo que a nosotros mismos los profesionales nos ha permitido ver que nuestro trabajo específico del área de la enfermería es la atención de las respuestas humanas. Es cierto que el paciente con COVID tiene múltiples respuestas fisiopatológicas, y en las ponencias que yo he estado participando en estos últimos años en diferentes países, lo primero que me preguntan es ¿por qué no hay un diagnóstico enfermero para los pacientes con COVID en la lista de NANDA internacional? Bueno, pues porque los diagnósticos enfermeros no están enfocados a las respuestas fisiopatológicas, y eso fue lo primero que nos percatamos los enfermeros. La cantidad de respuestas humanas con una sola entidad patológica que se desarrollan, y que todas están dentro de nuestro ámbito independiente de la práctica.
y que por lo tanto están constituidos el juicio clínico, el nombre que se le da a esos problemas identificados, están integrados en la NANDA Internacional. Creo que seguir promoviendo el uso del lenguaje de NANDA Internacional es muy importante, principalmente para nosotros, para la disciplina, porque es nuestra proyección social, nuestra proyección profesional, ya que enmarca todo el conocimiento de lo que sabemos hacer y cuál es nuestro enfoque específico de cuidado. Hace algún tiempo creo que diagnosticar como enfermeros era un poco incierto porque no contábamos con una taxonomía. Tal vez los que estudiamos la carrera de enfermería un poco antes vivimos esta situación y ahora tener un lenguaje estandarizado de diagnósticos enfermeros es un gran avance y es una gran oportunidad para el desarrollo de la enfermería. Yo siempre digo en las presentaciones que es nuestro trampolín para seguir haciendo ciencia de la enfermería. También quiero comentar que hace algún tiempo, bueno, ya varios años, 10 años aproximadamente, para mí era muy inalcanzable poder pertenecer a la Asociación de NANDA Internacional. Yo decía, ¿cuándo voy a participar? ¿Cuándo voy a tener injerencia? ¿Cuándo voy a poder estar hablando con las personas directamente como ahorita con la presidenta y que he compartido también ya algunas presentaciones en otros países? Yo invito a todos los enfermeros que si hemos identificado que el lenguaje estandarizado de enfermería es nuestro trampolín para continuar haciendo ciencia, nos acerquemos a la NANDA Internacional, nos suscribamos, porque en el grupo de NANDA México hay participantes que son doctores, maestros, tienen diferentes especialidades. Han referido que les gusta mucho el lenguaje estandarizado, que les gusta el proceso enfermero, que lo enseñan en sus áreas de trabajo, pero no todos estamos suscritos a NANDA Internacional y creo que tener la información de primera mano nos da la habilidad y la capacidad de poder compartir en reuniones como estas y de tener el gran privilegio de conocer a personas tan importantes que su trabajo lo evidencia. Y tener una taxonomía del lenguaje de NANDA no es simplemente un listado, hay un trabajo que respalda y es un trabajo muy arduo que no depende nada más de un grupo de personas ni de un país. NANDA Internacional ha dado participación a todos los países y la evidencia es los grupos de trabajo en las distintas zonas geográficas y pues de esta manera todos estamos involucrados en lo que nos interesa, en lo que es propio de la profesión de enfermería. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora. Yo creo, si no hay ninguna cosa así súper importante, urgente para decir como última cosa, ¿no? De acuerdo. Pues entonces, así como para acabar, yo diría que aquí se han dicho cosas muy, muy importantes y muy interesantes y no voy a ser yo tan osada como para querer resumirlas en 2 minutos, pero sí que me gustaría decir que cosas como la representación de la ciencia enfermera a través del lenguaje enfermero. Esto es una, me cuesta decirlo, pero esto es una obviedad. No hay ninguna profesión que se llame profesión y que no disponga de su propio lenguaje. Me cuesta decirlo porque es una obviedad, pero al mismo tiempo sigo sin comprender después de que estoy, como me gusta decir a mí, estoy ya casi prejubilatoria y después de 1000 años dedicándome a esta profesión, a mí me cuesta todavía comprender por qué a las enfermeras nos cuesta tanto utilizar nuestro propio lenguaje, pero bueno, eso es así y a mí me gustaría que los enfermeros y enfermeras jóvenes, que seguro que estáis ahí escuchándonos y a los cuales no os puedo ver porque sois muchos en este momento, casi 500 personas siguiendo esta interesante ponencia, yo os animo a que reflexionéis y el por qué las enfermeras no les gusta usar su propio lenguaje. Esto es
Esto es lo que se llama, es un oxímoron, ¿no? O sea, queremos ser profesión, pero no queremos utilizar nuestro lenguaje. Eso para mí, en mi pobre razonamiento que todavía conservo, me resulta bastante incomprensible. Aquí se ha hablado, el lenguaje enfermero representa nuestra ciencia enfermera. Si queremos avanzar en la ciencia enfermera, no hay otra, hay que avanzar con el lenguaje, porque si no, no hay manera de poder explicar lo que nosotros, las enfermeras y los enfermeros, hacemos. Hemos estado hablando de lo que ha pasado durante la pandemia, ahora al final, y decíamos, bueno, pues esto representa nuestro conocimiento y lo que nosotros hemos hecho, pero es que aparte de cuidar de estas personas que tenían una patología, nosotros, las enfermeras y los enfermeros, hemos cuidado de cuáles eran las respuestas humanas de las personas a esa patología, y hemos hablado de la soledad y hemos hablado de la respuesta de cómo se enfrentaban al aislamiento, al duelo, a la muerte, a cómo respondían delante de todas esas cosas y cómo están respondiendo todavía. Y eso lo hemos hecho las enfermeras y los enfermeros. Hemos hablado aquí también de la importancia de cómo se enseñan estos lenguajes. Esto es fundamental, cómo se enseñan los lenguajes para que después esto sea posible aplicarlo en la práctica, porque si no sabemos cómo enseñarlo, si no proporcionamos estas buenas competencias a los futuros profesionales, después estos futuros profesionales van a ser incapaces de aplicar el lenguaje enfermero en la práctica, porque la aplicación de nuestro lenguaje no es fácil, es compleja, y es lógico que sea complejo porque el lenguaje representa la práctica de la profesión, y la práctica enfermera es una práctica compleja, de muy alta complejidad. ¿Eso cómo se sabe? Eso se sabe porque, como vosotros habéis dicho, no hay muchas aplicaciones tecnológicas que permitan el uso de nuestro lenguaje en la práctica. ¿Y eso por qué es? Pues porque se requieren aplicaciones que son de muy alta complejidad en su desarrollo, aplicaciones tecnológicas me refiero, que permitan la utilización de este lenguaje, que es de muy alta complejidad. Es por eso que no es fácil la aplicación, la implementación de nuestro lenguaje en la práctica, pero existen esas aplicaciones y se pueden desarrollar esas aplicaciones. Solamente es necesario que nosotros nos pongamos suficientemente tercos y tercas como para que se nos dediquen los recursos necesarios para que estas aplicaciones se desarrollen y se implementen en la práctica. Nos ha hablado Raúl de cómo se desarrolla un diagnóstico, y nos ha hablado de un diagnóstico además que tiene que ver con esa respuesta humana a diferentes situaciones, y a mí me ha parecido que era especialmente interesante en estas situaciones que estamos de nuevas experiencias de las personas, y eso espero que haya sido muy ilustrativo para todos los que estamos escuchando aquí, para animar a todas las personas a que puedan investigar y que puedan desarrollar sus investigaciones en estos nuevos diagnósticos, y también para que puedan, como hablábamos no hace mucho con Nora, no hace falta inventar la rueda. En NANDA International necesitamos que se repliquen las investigaciones, porque eso aumentará los niveles de evidencia de los diagnósticos que ya existen. Entonces no hace falta que estemos ahí dándole mil vueltas a ver qué es lo que voy a investigar. No, coger investigaciones que ya existen, replicarlas en nuevos entornos, y eso dará mucho más poder, aumentará mucho el nivel de evidencia del lenguaje que ya estamos utilizando. Siento que seguro que me he dejado cosas muy interesantes que se han dicho, pero me perdonaréis si alguna cosa muy importante no he podido recoger en este breve resumen. Así es que muchas gracias a todas y a todos por vuestra participación, que me ha parecido interesantísima. Gracias a Elsevier por organizar esta sesión científica. Por favor, seguir organizando estas sesiones para las enfermeras y para los enfermeros. Y gracias, Carmen, por moderar también, ¿eh? Que lo has Muchas clavado gracias. en tiempo, y la verdad es que han salido. Muchas gracias por la moderación.
Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos los participantes y a los que han estado, ya te digo, al otro lado, que a través de las preguntas yo me he tomado nota algunas y si creo que hemos dado nuestro correo electrónico, tanto el de Alberto, por si hay alguna duda, nos podéis escribir a los oyentes a nuestra dirección del Sevier y os vamos respondiendo. Gracias y cuidaros mucho. Y muchas gracias de verdad al mundo de la enfermería, que cada vez me apasiona más. Todavía algún día me hago enfermera, fijaos. Gracias por vuestra pasión siempre. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós, gracias a todos.